hematolinfoide. Entonces, bueno, obviamente, pues, estaba revisando la clase, la considero un poco simple y práctica, ¿no? Realmente, pues, aquí las cosas se mencionan, pero los mecanismos fisiopatológicos per se que subyacen a la enfermedad, pues, el libro las trata de una forma sucinta, o sea, muy resumida. Y creo que es lo correcto porque, por ejemplo, cuando hablamos de la anemia megaloblástica, en el contexto de alguna deficiencia de factor intrínseco, nosotros el curso anterior discutimos cuáles son las posibles variables que nos orientan a una deficiencia de factor intrínseco o ácido fólico. Está la dieta, está la absorción a nivel del intestino delgado, está el tema este de la producción a nivel de las células parietales del estómago. Hay muchas variables y también esas distintas variables, pues, son medibles desde el punto de vista de algunas pruebas de laboratorio u otros tipos de test. Entonces, la verdad es que pues no hace falta volver a mencionar eso, pues porque supuestamente eso nosotros lo discutimos el curso anterior, pues por los que dimos, pues porque yo no entendí tampoco a todos los estudiantes. Hay unos que definitivamente el nombre ni por ahí me suena. Pero bueno, es para decirles que no vamos a hacer tanto énfasis en esa parte fisiopatológica, pues porque en este punto no corresponde. En este momento vamos a dar ciertas generalidades de las enfermedades del sistema hematolinfoide. Esto es lo que usted está acá, ¿no? Que para fines prácticos, eventualmente usted es un experto o debe convertirse en un experto en el análisis morfológico de, en este momento, el frote de sangre periférica, experto en la forma de los eritrocitos y la gran cantidad de leucocitos que tú encuentras aquí. Entonces, en términos generales, sería el sistema hematológico y el linfoide. Pero para hacerlo como un solo gran grupo, que es más práctico, le vamos a llamar el sistema hematolinfoide. Se pueden afectar los eritrocitos, siendo la enfermedad más común, pues, las anemias y todo su correspondiente abordaje. Que aquí vamos a hablar ciertas generalidades, pero reitero, el abordaje de la anemia, pues, es una clase, pues, bien voluminosa que no vamos a hacer tanto detalle en llegar hasta allá. Vamos a hablar también un poquito de los leucocitos. Por ejemplo, tienes un paciente, el que tú quieras, no importa el contexto, si los leucocitos están aumentados, eso es patológico. Entonces hay que estudiar por qué los leucocitos están aumentados. Lógicamente, la primera opción es en el contexto de algo infeccioso, pero eso también va con su correspondiente clínica. Nosotros vamos a hacer más énfasis aquí en el tema de las malignidades de la parte de los leucocitos, linfomas, leucemias, et al. Y al final vamos a hablar un poquito del temita de coagulación, sobre todo en el contexto de las trombocitopenias. Bien cortito, porque eso es más que todo de hematología como tal. Para poder entender cómo funciona esto, tú tienes que conocer qué es un eritrocito, por ejemplo. ¿Dónde se produce él? En la médula ósea. Tienes que tener algo del background del eritrocito. Tienes que conocer al eritroblasto, después a los que van siguiendo, los policromatofílicos, los ortocromatofílicos. Después tienes que entender cada uno qué función tienen y cuándo es normal verlos y cuándo es anormal. Porque, por ejemplo, hablando del eritrocito, en algún momento de la evolución de él, algo anormal puede suceder. Y entonces eso conlleva al desarrollo de la enfermedad, que por lo general son enfermedades sistémicas, pues porque corren en la sangre. Y la sangre virtualmente, pues esto, no virtualmente, la sangre está en todo el cuerpo. Eso es importante porque a veces, ya alguna vez yo habré escuchado, o probablemente lo estoy inventando, no lo sé. No, es que eso es una leucemia metastásica. O sea, eso está mal dicho. Las leucemias o linfomas, por definición, son neoplasias que están diseminadas en todo el cuerpo. Por lo tanto, no aplica el concepto de metástasis para este tipo de neoplasias. Se sobreentiende que son sistémicas, o sea, que afectan todo el cuerpo porque son neoplasias
hematolinfoides, o sea, están en el sistema circulatorio por definición. Entonces, la primera sección de esta clase, pues, la que se lleva el gran grueso, vamos a ver es al eritrocito, ¿ok? Entonces, la enfermedad del eritrocito, la más común es la anemia, pero también encontramos la policitemia, que es la contraparte. En la policitemia, que puede ser fisiológica, por ejemplo, una persona que vive a mucha altura, pero también puede ser patológica, porque por X, Y o Z motivo, la médula ósea está produciendo mucho eritrocito. Eso también puede ocurrir. Hay que ver por qué. Otra forma de llamar a la policitemia en el contexto del aumento de eritrocito es, como dice aquí, eritrocitosis. Bueno, la policitemia es más rara, por lo tanto vamos a hacer más énfasis en la anemia. En la anemia hay una teórica disminución de la cantidad de eritrocitos. Por lo tanto, voy a tener menos hemoglobina y por lo tanto voy a tener menos capacidad de transportar oxígeno. Por lo tanto, mis órganos y regiones anatómicas, mis tejidos, pueden en determinado momento quedarse sin su aporte de oxígeno. Y ya vimos en algún momento del partido de este curso que las células sufren lesión cuando están frente a un estímulo tipo hipoxia. ¿Ok? Esto puede ocurrir si no hay algún tipo de compensación de fondo. Entonces, ¿por qué da la anemia? Bueno, hay causas pues lógicas y evidentes. Un paciente que está sangrando, lógicamente va a quedar eventualmente anémico. Eso es evidente. Pero puede ser que el paciente esté haciendo hemólisis, puede ser que por alguna razón, que vamos a discutir ahorita las generalidades, puede ser que el paciente esté destruyendo sus eritrocitos. La que más se me ocurre ahorita es en el contexto de una autoinmunidad. O puede ser que a nivel de la producción del eritrocito, que reitero, ocurre en la médula ósea, puede ser que hay un problema con esa eritropoiesis. Entonces, eso también vamos a tratar de abordarlo del punto de vista más práctico posible, pues para mí, en las próximas diapositivas. Usted ya sabe que cuando por X, Y o Z motivo, el que tú elijas, tú tienes menor cantidad de eritrocitos, entonces se activa un factor de crecimiento que se llama la eritropoyetina. Esa eritropoyetina llega a la médula ósea y estimula a los precursores eritroides a que produzcan más y más eritrocitos para reemplazar los que se están perdiendo. Esa eritropoyetina se produce a nivel del riñón. Por lo tanto, si un paciente tiene alguna enfermedad renal de base, puede que tenga problemas para producir eritropoyetina, como por ejemplo ocurre en el paciente con grados variables de enfermedad renal crónica. Entonces es una causa de anemia en este paciente. Puede ser, no tiene que demostrarlo. Cuando hay anemia, hay que compensar. ¿Y cómo tú compensas? Reemplazando los eritrocitos que se pierden. Por lo tanto, a nivel de la médula ósea, los precursores eritroides pueden hacer hiperplasia compensadora siempre y cuando la médula no esté comprometida. Y hay casos, pues, un poco más extremos donde necesitamos hacer eritropoiesis en otros órganos que no sean la médula ósea. Es que tengas una cosa muy masiva, muy marcada, que requieres eritropoiesis extramedular. Entonces tú puedes ver eritropoiesis, yo he visto en hígado, he visto también en vaso, puede ver en ganglios, pero en ganglios sí no he visto yo. Entonces esto es una introducción de lo que de alguna forma nosotros veremos en esta clase. Bien, la anemia es un término bien amplio, un término bien extenso, pues del que la verdad es que yo voy a hablar unas cosas, pero no tengo recursos para decirlo todo, ¿ok? Porque es muy extenso. Cuando dice aquí personas sanas, quiere decir una persona que no tenga antecedentes patológicos, que hay una persona sin enfermedades de base. Lógicamente, esa persona que tiene sus sistemas y sus tejidos íntegros, si esa persona por alguna razón sangra, ponte un trauma, ponte que la persona iba en el carro y ¡brum! Un choque y se fracturó, entonces esa pérdida de sangre va a ser compensada a nivel de la médula ósea. Los precursores eritroides, sobre todo los normoblastos, comienzan a aparecer con más velocidad para compensar esos eritrocitos que se están perdiendo.
Esa compensación a veces ocurre de una forma muy rápida, tan rápida que el cuerpo comienza a fugar eritrocitos que aún no han terminado de madurar completamente. Esos eritrocitos que están algo inmaduros suelen llamarse los reticulocitos, que son los que tú ves aquí en esta imagen en la esquina inferior será derecha. El reticulocito es un eritrocito que aún tiene en su citoplasma algunos fragmentos de RNA ribosomal libre. Entonces, tú lo puedes ver aquí, pero no en una tinción de rutina. ¿Okay? Tú lo ves con una tinción, sobre todo se llama azul cresil brillante. Cuando tú ves muchos retis en sangre periférica, quiere decir que la médula ósea está boom, 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 está bombardeando. Quiere decir que el paciente está perdiendo sangre. Repito, si es por un sangrado, una hemorragia es evidente, pero puede ser que el paciente esté destruyendo, puede ser que el paciente esté en hemólisis. Entonces, eso hay que determinar por qué. Entonces, los reticulocitos en sangre periférica indican que la médula ósea está trabajando, o sea, que la médula ósea está íntegra. Entonces, usted sabe de las anemias, que asumo que usted lo verá pues en sus diversos cursos de hematología, si no es que ya lo vio, que las anemias al punto de vista morfológico la divide por el tamaño del eritrocito, la forma y el color. Cuando yo di hematología hace 40.500 años, bueno, no fue hace tanto, se hablaba de todas esas variables, que es el VCM, el HCM, y había un calculito para pues aproximarlo, pero hoy en día todos esos procesos son o deben ser automatizados. Digo, en el laboratorio que yo trabajo son automatizados. Porque si tú vas por un laboratorio brujo por allá, pues, digo, se cae su peso, ¿no? Pero bueno, yo no le voy a enseñar a hacer eso, pues, porque yo no lo sé. Pregúntale eso a alguien de la sección de hematología. Otra cosa que puede hacer esto, el equipo automatizado, es calcular el porcentaje de reticulocitos. Lo que yo sí sé que sí siempre va a ser una cuestión artesanal. Bueno, con el tema este de la digitalización puede que eso cambie, es el conteo de las formas inmaduras en sangre. Es como un piano. O el conteo absoluto, de que neutrófilo, clac, 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 linfocito, clac, clac, clac. Una cosa artesanal, pues, que hace falta un ojo entrenado para que lo pueda determinar. Pero al caso que vamos, la digitalización de todos esos servicios puede que eventualmente, pues, reemplace nuestros ojos. O puede que no, dependiendo de. Entonces, tienes un paciente anémico. Tienes que determinar por qué él está anémico. Y puedes medir no puedes, tienes que medir un montón de cosas en las cuales el médico necesita las herramientas del laboratorio para poder determinar, hablamos más tarde, qué es lo que está ocurriendo. Tú tienes que hablar más tarde, ¿eh? Será la noche entonces, como debe ser. Hasta luego. Primero, lo lógico, tienes que determinar la cinética del hierro, porque la más común peso por peso es la anemia por déficit o deficiencia de hierro. Lo otro que puedes medir es las bilirrubinas. ¿Por qué? Porque recuerda que las bilirrubinas se encuentran algunas dentro del eritrocito. Entonces, una bilirrubina alta quiere decir que el eritrocito, ¡puf!, se está rompiendo. Entonces, una bilirrubina alta te orienta a ciertas cosas. Aptolovina la vamos a discutir más adelante y tú sabes que la LDH, la lactato deshidrogenasa, se aumenta cuando hay algún tipo de inflamación, ¿okay? En términos generales. Entonces, puede que los valores aumentados de esto te orientan a ti a algo tipo hemolítico. También debes medir los niveles de ácidos fólicos, en términos generales folatos, y la vitamina B12. Eso orienta a una tipo anemia megaloblástica. Lo otro que hay que hacer es la electroforesis de proteína, buscando, por ejemplo, una hemoglobina S en el contexto de un paciente con anemia falciforme. Lógicamente, esto va en un adecuado contexto clínico. Y también otra opción es hacer la prueba de Coombs, ¿no? Que tú sabes que es útil para medir o para evaluar estas anemias autoinmunes. ¿Cómo se hace? Pues ustedes sabrán de eso más que yo. Eso yo lo vi en la universidad y por ahí mismo lo eliminé de mi disco duro. Yo sé que ustedes saben más de eso que yo, así que realmente pues solamente lo menciono como parte del abordaje del estudio de la anemia. Claro, esto ya lo acompaña de un VH, el tipo de una hemoglobina en 10.
aislada. Pero si eso se suma a una trombocitopenia, más leucopenia, o sea que el tipo está o bicitopénico o pancitopénico, entonces ya yo pienso en otras cosas. Allí está fallando la médula ósea. Entonces hay que ver por qué esa médula ósea está fallando y eso sí requiere que yo evalúe la médula ósea. ¿Okay? Esto un poquito, pues, tiene otra connotación clínica un poco, no, más grave, definitivamente más grave. Bien, la anemia en una persona sana, pues no es una cuestión de tanta relevancia clínica, a menos que sea una cosa muy marcada, una anemia muy grave. Entonces, ahí sí tiene relevancia, ¿ok? Obviamente no es lo mismo sangrar una gotita de sangre que una fractura que sangra a toda mecha. Va a depender también de la velocidad del sangrado. Una anemia, un paciente con un cáncer de colon. Cáncer de colon es como una sangra, como una gotita de abierta. Gotita, gotita, gotita. Entonces, una anemia crónica y progresivamente el paciente se va debilitando. Pero no es que el sangrado es activo, como si tuvieras una arteria seccionada. Entonces no es lo mismo, ¿no? Depende de qué tan violento pueda ser ese sangrado. Bien, esto que está aquí es curioso. ¿Qué ocurre? Yo no tengo eritrocitos prácticamente en la anemia. Bien, eso es un poco extremo, ¿no? Pero digamos que en la anemia el paciente no tiene menos eritrocitos. Por lo tanto, yo tengo menor capacidad de transportar oxígeno. Entonces, ¿cómo compenso eso desde el punto de vista fisiológico? Entonces, como yo tengo en vez de 10, tengo 3 eritrocitos, lo que yo quiero es que esos eritrocitos recirculen con más velocidad para que entonces ellos puedan llevar oxígeno con más velocidad a los tejidos. ¿Cómo logra eso mi cuerpo? Bueno, aumentando mi frecuencia cardíaca. O sea, un paciente que está basalmente sentado sin hacer nada, hizo una frecuencia cardíaca de 100, eso es anormal. Tienes que estudiarlo porque probablemente, hasta que se muestre lo contrario, él está anémico y su cuerpo lo que está haciendo es tratando de recircular los 3 eritrocitos que él tiene. Y lógicamente también la frecuencia respiratoria va a aumentar. ¿Por qué? Porque cuando yo respiro más rápido, yo capto más oxígeno y eso me ayuda a mí a compensar mis pobrecitos 3 eritrocitos. Entonces, caso de la vida real, tú o tienes a alguien que te cuenta, chuleta, antes yo hacía ejercicio y aguantaba la caminata y ahora yo camino poquito y quedo agitado y con el corazón que se me quiere salir, me canso con mucha facilidad. Entonces, ese cansancio con mucha facilidad orienta o te indica que debes descartar una anemia de base, ¿ok? Estas frecuencias cardíacas y respiratorias aumentadas que no se pueden explicar fuera de una actividad física vigorosa orientan a descartar una potencial anemia. Paciente anémico, lógicamente va a estar cansado, con sueño, débil y pálido, porque recuerda que el cuerpo quiere usar esos 3 eritrocitos para sus órganos vitales, cerebro y corazón. Por lo tanto, tener la piel y las mucosas bien oxigenadas no es tan importante. Entonces, que el paciente te pone pálido por una redistribución de la sangre hacia los órganos vitales. En la anemia hemolítica, el paciente puede estar ictérico, puede estar amarillo. ¿Por qué? Porque como es hemolítica, el eritrocito ¡puf!, se revienta y eso libera mucha bilirrubina a la sangre periférica. La bilirrubina, entre otras cosas, es un pigmento que va a tener al paciente de amarillo. ¿Okay? Sobre todo el paciente, eso se ve mucho en el paciente falsémico, cuando tiene estas crisis hemolíticas. Los eritrocitos, ¡boom!, se revientan todos y queda el paciente lleno de bilirrubina en sangre. ¿Esta bilirrubina será directa o indirecta? O sea, ustedes me dirán. Y si me acuerdo, que probablemente no me acuerde, pero quién quita, quién pone, se los voy a preguntar. Así que recomiendo que usted lo busque. Cuando la anemia es por hemólisis y hay aumento de las bilirrubinas, ¿esta bilirrubina será directa o será indirecta? Búsquelo. Bien. La más lógica es la hemorragia, ¿no? El paciente tiene una fractura en el fémur y entonces, lógicamente, el paciente va a sangrar. Entonces, pues,
Realmente en ese momento el sangrado per se por anemia no es lo que importa. Lo que importa es que el paciente pueda perder mucha sangre que hacen que él se pueda chocar y se pueda morir. La anemia, pues tú la compensas con calma. Hasta un 20% el paciente lo tolera. Ya cuando tú pasas más de ese 20%, el tipo sí requiere soporte inmediato. O sea, se te puede morir el paciente. Bueno, a ti no, porque no eres médico, pero a él se puede morir, puede chocar. O sea, recuerda que sin volumen no se puede mantener la presión arterial y sin presión arterial los órganos se quedan sin su aporte sanguíneo y entonces los órganos comienzan progresivamente a sufrir lesión celular y si tú no lo corriges, van a morirse. El paciente al final se va a morir. Como este es un paciente teóricamente previamente sano, su eritropoyetina puede compensar. Entonces la eritropoyetina va a la médula ósea y comienza a bombear para que los normoblastos y compañía produzcan más eritrocitos que me reemplacen los que perdimos producto de pues ese gran sangrado. Bien, vamos a hablar primero de las, bueno, no primero, vamos a seguir hablando de las anemias hemolíticas, ¿ok? Hemolíticas que asumo que usted, pues, de alguna forma las conoció o las habrá escuchado a lo largo de lo que lleva de su carrera. Ya, caliente esto. No tanto. Bien. En las anemias hemolíticas, por alguna razón, se están destruyendo los eritrocitos, que se llama hemólisis. Por lo tanto, estos eritrocitos frágiles van a vivir menos de 120 días. Como el eritrocito está disminuyendo, disminuye la hemoglobina. Y como disminuye la hemoglobina, disminuye el oxígeno. Por lo tanto, el mecanismo compensador, que es la eritropoyetina, se activa. Entonces, en este paciente, tú puedes encontrar exceso, no excese, de reticulocitos en sangre. El paciente tiene una médula hiperactiva que saca eritrocitos con tanta violencia que a veces saca formas inmaduras, o sea, reticulocitos, que es posible verlos en sangre periférica. Supuestamente estos son de que los eritrocitos que sean así como un poquito más azulados, por la verdad para mí es difícil pues de verlos, ¿no? Y en el fondo tenemos unos clásicos eritrocitos que son, perdón, esferocitos que son un poquito más redonditos. Ahorita me hablo un poquito más del contexto de el esferocito. Bien, entonces, en la anemia hemolítica, la médula ósea va a estar hiperplásica desde el punto de vista de la línea eritroide y también vamos a tener un paciente con reticulocitosis, perdón. Entonces, en esta tinción, que es esta metil blue, es más fácil ver el fenómeno este de los reticulocitos. Ves que esto que tiñe aquí, esos son los residuos de RNA ribosomal que no se terminaron de eliminar porque el eritrocito no pudo madurar completamente. O sea que fue liberado antes de madurar completamente de la médula ósea y por eso es que tú encuentras o debes encontrar mucho reticulocito en sangre periférica en el contexto de una hemólisis. Digo, esto es bueno, que hasta cierto punto. Eso indica que la médula ósea funciona y que el paciente, pues, tiene sus mecanismos de compensación íntegros. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay hemólisis? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, hay una hemólisis que es extravascular y otra que es intravascular. La primera que vamos a ver es la extravascular. Por alguna razón, en el vaso, los eritrocitos están siendo destruidos en exceso. Entonces, en términos normales, el eritrocito es bien flexible, tan flexible que él puede pasar y deformarse hasta en los capilares más chiquititos. Al cabo de los más o menos 120 días, esa flexibilidad de la membrana poco a poco se va perdiendo cada vez más y más, hasta el punto que el eritrocito llega al vaso, a los cordones de Billroth, y entonces como él ya no está tan flexible, queda atrapado. Y entonces él allí va a ser destruido, porque llegó a su tiempo máximo de 120 días. Pero ¿qué ocurre si el vaso comienza entonces a atrapar más eritrocitos y a destruirlos? Puede ser que ese eritrocito no sea tan flexible, ¿ok? Algo hay con la membrana de ese eritrocito que él está quedando atrapado prematuramente en el vaso
obviamente antes de los 120 días. Entonces ese vaso va a comenzar a destruir masivamente eritrocitos. Va a haber mucha hemólisis con liberación, perdón, de bilirrubina, o sea, una hiperbilirrubinemia, reitero, directa o indirecta, búsquelo. Y también el paciente va a estar ictérico. Un buen ejemplo de esto, lo adelantaré, ocurre en el paciente con anemia falciforme. Sus eritrocitos deformes quedan todos atrapados en el vaso. Esos todos van a ser destruidos masivamente. Por eso que el paciente queda amarillo. O sea, el paciente está hemolizando. Por eso que en ese sentido, la anemia falciforme es considerada dentro del grupo de las hemolíticas. Entonces, como el vaso está activamente trabajando, ese vaso blue puede aumentar de tamaño. Se llama esplenomegalia, de spleen en inglés. Esplenomegalia. Y también, como el paciente tiene un exceso de bilirrubina, puede entonces hacer piedritas en la vesícula secundario a eso. Se llama colelitiasis. Les adelanto que si el vaso es el problema, porque el vaso está destruyendo muchos eritrocitos, entonces la única forma de corregir esto es eliminando al problema, o sea, eliminando al vaso. ¿Esto tiene beneficios? Sí. ¿Y tiene cosas perjudiciales? También, ¿ok? De eso vamos a hablar más adelante, que hay una diapositiva que se dedica a eso. Bien, esto que está acá, pues, es el vaso desde el punto de vista histológico, con su pulpa blanca, que es el tejido linfoide, y su pulpa roja, que son los cordones de Billroth. Todos esos cordones es como un filtro, un colador que los eritrocitos viejos no pueden pasar y entonces serán eliminados. Pero cuando hay eritrocitos que no son deformables, o sea, que son muy rígidos o que no son flexibles, entonces el vaso atrapa a todos esos eritrocitos y los degrada a todos. Y todo el contenido de ellos sale a la sangre periférica. El exceso de bilirrubina con la consecuente ictericia. Más raro, pero puede ocurrir, es que haya hemólisis intravascular. Puede ser porque haya mucho flujo sanguíneo turbulento. Por ejemplo, en el caso de un paciente que tenga una enfermedad de una válvula del corazón. Esa válvula hace que haya mucho flujo sanguíneo turbulento y esa turbulencia puede ser tanta que destruya a el eritrocito. O sea, raro, pero puede existir. Entonces el paciente va a tener un montón de hemoglobina libre liberada en sangre y puede también orinar hemoglobina, ¿ok? Se llama hemoglobinuria. O sea, esto puede ser por un trauma muy grande, secundario, por ejemplo, algún veneno, algo tóxico, o alguna válvula mecánicamente inadecuada que está por agente físico destruyendo los eritrocitos. Estas, pues, no son tan difíciles de abordar porque aquí hay una causa inmediatamente, pues, demostrable. Bien, una que se agarra bastante grosor de esta clase es la esferocitosis hereditaria. Rara, sinceramente yo nunca estuve alguna, pero siempre la escuchamos en las distintas clases de hematología. En esa esferocitosis, la membrana, perdón, del eritrocito no se deforma, o sea, el tipo no es flexible, por lo tanto, él queda atrapado inevitablemente en el vaso. Y entonces, así tenga un día de vida, va a ser destruido. Ese montón de eritrocitos que van al vaso y quedan atrapados, constituyen lo que le llamamos nosotros secuestro esplénico, ¿okay? Una crisis de secuestro. Entonces, ¿qué ocurre? En esta enfermedad, las proteínas de la membrana plasmática, las proteínas estructurales, como la anquirina, como la banda 3, como la espectrina, pueden estar alteradas, alguna o más de una. Entonces, esa mutación en esas proteínas, en esos genes que codifican esas proteínas, van a hacer que la membrana del eritrocito sea a la larga una membrana defectuosa. Por lo tanto, es una membrana que no se va a poder deformar. Entonces, el eritrocito va a estar redondito. Y también ese eritrocito va a tener algo que se llama la fragilidad osmótica. Eso lo vamos a ver en la próxima diapositiva, si no me equivoco. El punto es que ese eritrocito se va a quedar atrapado en los vasos
sanguíneos del vaso, ¿no? En los corones estos de Billroth. Y allí van a ser destruidos. Por eso es que esta esferocitosis entra dentro de la clasificación de un ejemplo clásico de una anemia hemolítica. Bien, si tú fueras a ver un frote de sangre periférica de un paciente con esferocitosis, ¿cómo vieras esos esferocitos? Son unas células que hacia la periferia son oscuritas y hacia el centro son bien paliditos, ¿ok? Son los clásicos esferocitos. Y lógicamente, pues en papel son más redonditos que un eritrocito estándar. Eso es medio subjetivo. Bien, esa membrana de él es frágil, por eso es que hay fragilidad osmótica. O sea que si algo de agua le entra al eritrocito, el ¡puf! Se revienta con mucha facilidad. ¿Cuándo se logra esto? Bueno, recordemos el experimento de la clase de líquidos y electrolitos. Tiene que ver esto con el paso de agua entre compartimientos. Cuando tú metes el eritrocito en qué compartimiento, él se llena de agua. ¿En cuál será? ¿En uno hiposmolar? ¿En uno isotónico? ¿En uno hiperosmolar? Bueno, la respuesta es en uno hiposmolar. Por ejemplo, tú pones este eritrocito en agua destilada. Como dentro de él hay más concentración, entonces el agua fluye hacia dentro de él. Entonces el tipo, como su membrana es anormal, él no puede contener ese exceso de agua y ¡puf! Se revienta. Eso es lo que se refiere esa fragilidad osmótica. Yo asumo que usted conoce eso ya, ¿no? Yo solo menciono así rapidito, pero usted tuvo que haber visto eso en fisiología, yo soy el semestre pasado, todo eso, ¿no? Como este paciente está destruyendo eritrocitos masivamente, la médula ósea responde liberando eritrocitos y también reticulocitos. Entonces, el paciente con esferocitosis hereditaria va a estar anémico, va a estar con reticulocitosis, va a estar con esplenomegalia y puede tener, pues, algo de colelitiasis, hasta un 50%. Supuestamente hay crisis aplásica. Crisis aplásica es que la médula no responde y se asocian a estos parvovirus B19. No me consta lo que dice el libro, ¿no? Entonces, si el paciente está destruyendo eritrocitos, entonces el vaso es el problema. Entonces hay que quitar el vaso, porque si no, él va a seguir hemolizando. Pero usted conoce de sus otras clases, o debe conocer, que en el vaso se hace gran parte de la opsonización. Entonces, esa opsonización es para destruir bacterias que son encapsuladas. La que se llama, me acuerdo yo, es la Klebsiella. Entonces, gracias a esa opsonización, la Klebsiella, pues, es más fácilmente fagocitable. Pero si pierdo el vaso, pierdo esa capacidad de opsonizar, entonces el paciente esplenectomizado, la verdad difícil de mencionar, ese paciente tiene un mayor riesgo de infecciones, sobre todo para bacterias encapsuladas. Entonces, eso está descrito. Entonces, toca hacer al paciente ese cobertura con antibióticos más allá de lo que fuera con un paciente, pues, normal, no anémico. Entonces, también se puede transfundir al paciente, pues todas son opciones de manejo. Pero recuerda, la base aquí es genética. Eso sí, no lo vamos a poder corregir. Toca es manejar las complicaciones. Bien, esta que usted es experto ya también, bueno, no experto, pero sí la he escuchado, es la anemia falciforme. En el frote de sangre periférica se ve esto, ¿no? Ves los eritrocitos que parecen como unos guineitos, una forma de hoz, así alargaditos. Los clásicos también llamados, no me gusta la palabra, pero aplica drepanocitos, ¿ok? Esta es una clásica hemoglobinopatía, donde hay una mutación que ahorita vamos a ver que hace que la hemoglobina sea anormal, o sea, que sea esa hemoglobina S, ¿ok? Hemoglobina sickle. Ocurre por aparentemente una simple mutación en la beta globina. Una cuestión en papel inocente, inofensiva, pero para el paciente catastrófica. La anemia falciforme, pues, es hereditaria. ¿Okay? Si yo tengo hemoglobina S, yo me reproduzco, yo la puedo heredar. De hecho, yo la voy a heredar. Por eso es que al momento de casarse,
legalmente, te exigen como requisito que te hagas una electroforesis de proteína. ¿Por qué? Porque hay chance que tú transmitas esa enfermedad a generaciones futuras. Y realmente no queremos eso, porque el paciente falsémico es un paciente que sufre mucho y no tiene solución. Entonces, realmente la única forma de eliminarlo es al mejor estilo de los nazis, eliminando o evitando que el paciente falsémico se reproduzca. Suena cruel, sí, pero es la única manera de hacerlo. Esto es curioso, ¿no? Esto es como historia de la medicina. En África hay muchos casos de malaria, ¿okay? Hay mucho plasmodium por allá. Pero en África también es bastante común, mira, hasta 30% de los pacientes de la gente, de la población, son falsémicos. Entonces, tú sabes de tu clase de parasitología que para que un plasmodium pueda cumplir su ciclo de vida, él requiere un eritrocito sano. Si el eritrocito está enfermo, el plasmodium no puede completar su ciclo de vida y entonces muere. Entonces, por así decirlo, entre comillas, ese paciente falsémico es inmune a la malaria. Eso es curioso, ¿no? Supuestamente alguna vez escuché yo que eso es una adaptación del ser humano para defendernos de la malaria. Teóricamente, ¿no? Eso es una cuestión curiosa de la medicina. Bueno, entonces será falsémico, pero no me da malaria. ¿Qué es menos peor? Bueno, sopesar la verdad. Yo creo que la malaria es menos peor porque tiene tratamiento. La falciforme no tiene tratamiento. Pero bueno, eso allá en África. Bien. Usted sabe que la hemoglobina normal consta de 4 cadenitas, 2 alfa, 2 beta. ¿Qué es lo que ocurre que hace tanto daño aquí? Ocurre esta simple cosa que, Dios mío, hay un switch de un nucleótido por otro que lo que hace es que en vez de sintetizar este glutamato, que es lo normal, se sintetiza es una valina, ¿ok? En la sexta posición de la cadena de beta globina. Esta simple valina que está mal puesta ahí hace que se sintetice es una hemoglobina S. El problema es que cuando ese eritrocito por X, Y o Z motivo se desoxigena, entonces él en vez de deformarse adecuadamente o mantener la forma, el ¡cluc! Adquiere esa morfología psico, ¿ok? Cuando el paciente por alguna razón se desoxigena. Y todo eso ocurrió por esto que aparentemente es inofensivo. Pero ya ves que no, solo un simple cambio en un único nucleótido. Parece mentira, pero es así. Entonces, ese paciente falsémico, todo va bien hasta el momento que él se estresa, le cae una infección, entonces tu cuerpo entra bajo ataque. Cuando su cuerpo entra bajo ataque, él tiene periodos de desoxigenación y entonces la valina comienza a hacer su trabajo y ¡clac! Comienzan los eritrocitos a convertirse en esos drepanocitos, en esas sickle cells. Lógicamente aquí ves otros fenómenos como dice la leyenda. Ves anesocitosis, poiquilocitosis y también estas células targetoides, todas propias de una anemia a toda mecha, pero la que te da el título de falciforme son estas con forma de os o de forma de, para mí es como un guineo parecen más bien. Entonces, esto es exclusivo de la anemia falciforme. Toda la neocitosis, la poiquilo y las targetoides no son específicas y se comparten con otras enfermedades, pero las sickle cells sí son exclusivas de esta enfermedad. ¿Cuál es el problema? Estas sickle cells se atascan en los vasos sanguíneos. Allí obstruyen y producen trombos. Y todo el tejido que debe ser irrigado se queda sin irrigación y morirá por hipoxia isquemia. Eso duele para el paciente. Esas crisis dolorosas son son muy dramáticas en el paciente. Eso sí lo he visto. Son niños chiquitos. Uf, eso es cómo sufren. Eso es lo que no queremos. Por eso es que hace el tamizaje a la gente que se casa para evitar que se transmita esta enfermedad. Cuando esto ocurre en el vaso, todos los sickle cells se quedan atrapados, destruidos, y entonces hay hemólisis rápida y masiva. La gente está anémico, ¿ok? Con hiperbilirubinemia, está ictérico
y con reticulocitosis. Entonces tienes que evitar que el paciente quede desoxigenado. ¿Okay? Hay que poner oxígeno y hay que manejarle su crisis de dolor. ¿Qué cosas gatillan esa transformación a sickle cells? El paciente se infecta, el paciente tiene una inflamación de base o está deshidratado. O sea, el paciente hay que cuidarlo, ¿okay? No tiene que cuidarse porque donde él entra en un estado de estrés biológico en general, los eritrocitos se van a deformar y viene entonces la complicación. Entonces, estas complicaciones son estas crisis de dolor porque los vasos se obstruyen. Son las famosas crisis vaso-oclusivas. ¿Okay? Pues en las manitos, con los huesos que se infartan, en el tórax, con los pulmones que también se pueden afectar. Puede haber también enfermedad cerebrovascular porque se obstruyen los vasitos del cerebro y hasta los ojos se pueden afectar. O sea, todo esto se puede en algún momento afectar producto de la obstrucción de esos eritrocitos que son anormales. También puede haber crisis aplásicas. La médula deja de responder y entonces no va el paciente a poder compensar la anemia y va a quedar entonces más anémico él. El problema es que este paciente, su vaso, si es que lo tiene, es un vaso que no es funcional porque el vaso está lleno de eritrocitos atrapados. Por lo tanto, la opsonización es deficiente y las bacterias encapsuladas, Klebsiella pneumococco et al., lo infectan con facilidad. Y el paciente, al estar infectado, vuelve y repite el ciclo vicioso de la enfermedad. Entonces, la lección con esto es que este paciente sufre mucho, ¿ok? El paciente con anemia falciforme parece que viene al mundo a sufrir. Por eso es que se recomienda desde el punto de vista de consejería que si usted sabe que es portador o es falsémico, usted pues para evitarle dolor a su herencia, ¿ok? No herede eso, ¿ok? Esto evite heredarlo. No es que seamos nazis, no es que queramos exterminar a la gente, pero chuleta, tú tienes que ver es uno de esos pacientes para que tú entiendas. O sea, cuando ese niño llorando, pues es un llanto de dolor, una cosa que uno no quisiera reproducir. Mira este imagen que conseguí acá. Esto es un capilar del vaso y vean que cómo están atrapados los sickle cells. Están estancados todos ellos alrededor de ese vaso. ¿Okay? Eso es lo que ocurre durante las crisis esta de secuestro esplénico. Hasta que tú no corrijas eso, el paciente va a seguir destruyendo eritrocitos en el contexto de una anemia falciforme. Bien, con respecto a las anemias inmunohemolíticas o simplemente hemolíticas, los anticuerpos, o en este caso los autoanticuerpos, se unen a la superficie del eritrocito y la destruyen. Esto ocurre en el contexto de una enfermedad inmune de base que puede ser gatillada por quizás un medicamento. Entonces, eso tú lo detectas con la prueba de Coombs. Repito, usted es un experto en esto y al paciente hay que darle inmunomodulador, una enfermedad perfectamente autoinmune. Bien, vamos a tomar aquí unos 2 minutos y hablar de la malaria, pues que a usted tanto le gusta la cosa esta de parasitología. A mí no, pero bueno, a ustedes sí.
Seguimos entonces. Bueno, en el contexto de la malaria, ya te hablé un poquito de la malaria en función de la anemia falciforme. Pero bueno, lógicamente, pues usted hablará más de esto, del mismo bicho, el mismo parásito, su ciclo de vida, etcétera, que es pues bastante enredado para mí. Pero bueno, usted habla más de eso con los expertos en parasitología, pues que no soy yo. Pero mira, mucha gente es afectada y 1 millón se mueren, según el libro. O sea que la malaria sigue siendo una realidad en el mundo. Supuestamente en Panamá también hay para la región de Darién. No me consta, pues, porque pues, no es mi área de estudio. O sea que la malaria es transmitida por la familia los Plasmodium, que van en estos mosquitos anófeles. Teóricamente, gran parte de la transmisión de estas enfermedades vectoriales se han controlado porque hoy en día sabemos que es un vector y sabemos cómo podemos controlar la proliferación de esos vectores. Créeme que eso de tener agua estancada en la casa, antes, aunque usted no lo crea, eso no era visto como una mala práctica. Por ejemplo, hace 50 años, 40 años, 30 años, eso era perfectamente normal. Estoy en el patio de mi casa, me consigo un tanque a mi tamaño, lo lleno de agua y cuando necesito agua, agarro de ahí y vuelvo y lo relleno. Entonces, la gente no sabía que esos depósitos de agua eran el sitio donde los anófeles y los otros mosquitos se reproducían. Y entonces todas estas enfermedades por vectores de mosquito arrasaban con nosotros. Pero sobre todo con el dengue, se descubrió que el vector, que es el mosquito ese, pues el Aedes, entonces se vio cómo lo eliminamos y entonces el dengue estadísticamente se fue al piso. Pero aunque usted no lo crea, eso antes no se sabía y mucha gente moría debido a estas enfermedades transmitidas por vectores. Otro ejemplo bonito ocurre con el antivirus. Se vio que para las regiones de Azuero, el antivirus era transmitido por un vector que eran los ratoncitos. Entonces, en ese momento se hizo uno de los hitos más importantes en la historia de medicina de nuestro país. ¿Okay? Se descubrió que el vector era el ratón en las regiones de Azuero y eso venía más o menos por los carnavales. Entonces se hizo algo inédito, como el anta iba volando, se decidió, para frenar los casos de antivirus, se decidió cancelar los carnavales de ese año. Jamás se había visto eso en la historia, pero esa medida evitó una transmisión masiva e incontrolable de anta, porque a diferencia de la malaria y el dengue, los pacientes con anta sí tienen una mortalidad que no es despreciable. Entonces se notó eso. Y entonces, pues, en Panamá se tomaron las medidas y ese momento, ¡boom!, se canceló el carnaval y eso, pues, fue una de las medidas de salud pública más importantes de los tiempos modernos. Y es bonito porque eso fue autóctono de Panamá. Lo puedes comparar con el lockdown que hubo con el COVID, pero realmente el lockdown no fue de Panamá, simplemente fue una idea, pues, esto adquirida de las conductas que hubo en otros países. Pero para que sepa que eso ocurrió 99 por allá. Yo creo que ustedes, pues, no hayan nacido tan chiquitos. Yo estaba tan chiquito, tenía como qué sé yo, como 9, 10 años. Tampoco estoy tan viejo, por Dios. Yo sé que ustedes son más jóvenes que yo, pero tampoco estoy tan viejo. Sé qué ocurre. Desde el punto de vista de patología, que es lo que me interesa que usted sepa aquí, el plasmodium se mete en el eritrocito, termina su ciclo de vida y ¡puf!, revienta el eritrocito, lo destruye. Por eso es que es considerada dentro de las anemias tipo hemolíticas. Entonces, el más malo de todos, el más virulento, si es que la palabra aplica, el que provoca una enfermedad más agresiva, es el falcíparo, porque afecta a el cerebro y se asocia a enfermedad cerebral vascular, entre otras manifestaciones neurológicas, ¿ok? Que pueden terminar en la muerte del paciente.
Yo la verdad es que malaria, yo pensé que era una enfermedad que no existía, ¿ok? Pero como agarró mucho auge la malaria en el COVID, ¿por qué? Por el tema de la hidroxicloroquina. La hidroxi se usa para los pacientes con malaria, algunos. Entonces, de ahí es que yo conozco la hidroxi. Pero la hidroxi agarró mucho auge al principio del COVID, donde pues la referencia, la literatura, no era muy clara y no era muy extensa. Entonces se usó hidroxi para tratar a los pacientes con COVID, pero hoy en día se vio que pues eso pues no sirve para nada, ¿ok? Eso fue ciencia experimental que se demostró luego que no tenía ningún tipo de evidencia fundamental de fondo. La hidroxi también la usan para hacer enfermedades reumatológicas, pero bueno, esa es otra área que pues no me corresponde a mí. Vamos a pasar a otro tipo de anemia, que es por la disminución de algo. La más famosa ocurre por la deficiencia de hierro y suele asociarse a una dieta que es inadecuada, ¿ok? Suele ser una anemia por una deficiencia nutricional. Teóricamente, una persona con una dieta balanceada no debería tener una anemia por deficiencia de hierro. Ese hierro nosotros lo almacenamos en la ferritina o en la hemosiderina. Por eso es que medir la ferritina te indica a ti un buen indicador de cómo está el hierro, más allá de medir directamente el hierro. La cinética del hierro, que incluye la ferritina y también la transferrina, te orienta a ti de un punto de vista global más objetivamente cómo está ese hierro. Nosotros generalmente perdemos hierro, lo esfacelamos de la mucosa de la piel, pero la dieta repone esos niveles de hierro que nosotros perdemos de una forma pues bien cíclica. Entonces, ¿por qué el paciente pierde hierro? Bueno, puede ser que el paciente tenga un sangrado oculto, que eso está gotita, gotita, gotita de sangre perdiendo, y ese paciente te haga una pérdida crónica de hierro. El otro ejemplo ocurre, por ejemplo, en un sangrado ginecológico. Una paciente con un sangrado disfuncional, si no se controla, con el tiempo te puede hacer grados variables de anemia. Lógicamente, si mi dieta es ineficiente, sobre todo la gente que no come carnes y solo come puros vegetales, ellos te pueden hacer estas deficiencias. Por lo tanto, pues deberían consumir suplementos de hierro. También puede haber temas fisiológicos, por ejemplo, en el embarazo, que hay más demanda, o puede ser que el paciente tenga algún tipo de mala absorción porque, por ejemplo, a él le quitaron el estómago, hicieron una resección quirúrgica y entonces ya él tiene problemas para absorber el hierro. Todas estas variables entran en juego al momento de esta elaboración de esta anemia por deficiencia de hierro. Entonces, esto es lo que tú ves en un frotis de un paciente con anemia por deficiencia de hierro. Esencialmente ver las células blancas, ¿ok? Pálidas. Esas células son, esos eritrocitos son hipocrómicos, prácticamente blanquitos. O sea, cuando tú ves eritrocito blanco, 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 pálido hacia el centro, ese paciente está anémico, ¿ok? Ese paciente está anémico y hay que ver por qué él está anémico. No es que es por deficiencia de hierro, pero hay que descartarlo. Esta anemia, pues es una anemia que no es muy sintomática. El paciente, dependiendo de qué grado tenga de anemia, puede pues tener síntomas leves, debilidad, palidez, que es muy subjetivo. Y lo otro curioso que pues nunca he visto, pero está descrito, es la pica. El paciente come tierra, ¿okay? El paciente tiene la necesidad de comer elementos que no son comestibles, porque supuestamente él necesita obtener el hierro de eso, sobre todo de la tierra. Tú buscas pica en internet y salen niños, sobre todo, comiendo tierra. Eso de la pica, pues, es curioso, pero su mecanismo de base, pues, es algo controversial. La causa como tal se asocia a la anemia, pero no está de que 100% demostrado. Entonces, como dijimos, el eritrocito de un paciente con anemia por deficiencia de hierro son chiquitos. O sea, una anemia microcítica con eritrocitos hipocrómicos. Por lo tanto, esta anemia suele ser, desde el punto de vista morfológico, descrita como una anemia hipocrómica microcítica, o al revés, como lo quieras llamar, microcítica hipocrómica. Importante es que si tú restauras la fuente de hierro, este paciente suele mejorar. Bien,
Otra más rara, pero existente, es en un paciente con el contexto de una inflamación crónica. Una inflamación crónica de larga data, debilitante, persistente. Esto suele ocurrir por una enfermedad crónica de base que provoca inflamación crónica. Esta inflamación sistémica suele suprimir la eritropoiesis. Cuando tú ves eso, una infección dura de manejar, un cáncer de base o una enfermedad autoinmune, o sea, cosas que duran mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Esta inflamación sistémica hace que se secreten citoquinas como la interleucina 6. Eso hace que entonces en el hígado se sintetice mucha hepcidina, lo que bloquea la transferencia de hierro a el punto de los precursores eritroides. Y también esa inflamación va a disminuir la producción de eritropoyetina. Entonces, hasta que tú no corrijas la causa de base, el paciente te puede hacer anemia asociado a enfermedad sistémica / inflamación crónica. Bueno, esta que quizás sí conocimos nosotros el curso pasado es la clásica anemia megaloblástica. Se asocia a la deficiencia de folatos y o de vitamina B12. ¿Por qué megaloblástica? Porque los eritrocitos son grandes, ¿ok? Son los famosos megaloblastos. ¿Por qué? Porque son liberados de forma prematura desde la médula ósea en estadios donde ellos no han terminado de madurar. Todavía son grandes. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el folato y la B12 son necesarios para la síntesis del DNA, para una adecuada eritropoiesis. Por lo tanto, la eritropoiesis de este paciente es deficiente y también otros elementos de la hematopoiesis. También la granulopoiesis va a ser deficiente, por eso es que podemos ver estos neutrófilos hipersegmentados, ¿ok? Entonces, en una anemia megaloblástica tú encuentras eritrocitos grandototes, megaloblastos, y también neutrófilos hipersegmentados. El folato lo obtenemos de la dieta. En una dieta balanceada no tiene por qué haber deficiencia de folatos. Mientras que la B12, tú sabes que se absorbe gracias a el factor intrínseco. Entonces, si hay deficiencia de B12, más que el problema sea la B12, es probable que el problema sea el factor intrínseco. El factor intrínseco se produce en la mucosa gástrica, gracias a la célula parietal. Si el paciente tiene una gastritis autoinmune, por ejemplo, va a tener dificultad para producir factor intrínseco y por lo tanto va a tener problemas para la absorción a nivel del intestino delgado. Lo otro puede ser que el paciente no tenga estómago, puede ser que se lo operaron y entonces no va a producir el factor intrínseco. O lo otro puede ser que el problema es que el paciente tenga algo a nivel de la absorción, a nivel del intestino delgado. Todas esas variables entran en juego al momento de la evaluación de un frotis así. Un frotis morfológicamente compatible con una anemia megaloblástica, hay que estudiar el folato, la B12 y el factor intrínseco. Bien, otro ejemplo más radical es la anemia aplásica. La anemia aplásica, como dice la palabra aplásica, A de no, plásica de crecimiento, no crece nada. Esta es la médula ósea, toda llena de grasa y no va a haber precursores ni eritroides, ni precursores ni mieloides, ni precursores de plaqueta. ¿Ok? Todos los precursores están por el piso. Se asocia a ciertos medicamentos, se asocia a inmunidad o que tengas un problema per se con el progenitor de cada uno de estos elementos. Entonces, este paciente no tiene nada, el paciente va a estar pancitopénico. Por lo tanto, todos los mecanismos que obtenemos de las líneas maduras, todos van a perder. El paciente va a estar anémico, con sangrados fáciles y sin neutrófilos. Por lo tanto, puede ser víctima de infecciones. Entonces, hay que ver qué es lo que está causando esto. ¿Ok? Si es un medicamento, retirarlo. Si es una cosa autoinmune, dar tratamiento. Y también se puede hacer trasplante de médula ósea. Bien, la policitemia rara pero existe. Se debe a que el paciente tiene demasiados eritrocitos en sangre. Una causa de ella es la fisiológica, repito, como una adaptación de un paciente que vive a mucha altura. ¿Okay? Como en la altura, a mucha altura, hay menos concentración de oxígeno, por lo tanto necesito más eritrocitos para poder aprovechar ese oxígeno
al máximo posible. La otra explicación que más esperada es que sea una cuestión neoplásica. Por alguna razón, en la médula ósea, los precursores están proliferando mucho y eso causa que en sangre periférica haya mucho eritrocito. Suele ser en el contexto de los síndromes o las neoplasias mieloproliferativas, como esta policitemia vera. Bien, vamos a tomar unos 2 minutos aquí y vamos a hablar de los leucocitos. Entonces, ya vimos un poquito de los eritrocitos, bastante resumido, la verdad, para lo que tanto hay que hablar de ellos. Vamos a hablar de los leucocitos. Aquí principalmente vamos a hablar de las leucemias y los linfomas, que son las enfermedades que más, pues, afectan a esta categoría. Lógicamente, pues, antes de hablar de un neoplásico, tomas un VH y pueden hacer tres cosas, tres variables. El leucocito está o normal, o aumentado, o disminuido. Una leucopenia, por lo general, es porque los granulocitos, que son los más abundantes, están disminuidos. Cuando vemos nosotros, en este caso, linfopenias, que es de la línea de los linfocitos, está baja. Por ejemplo, un paciente HIV-Sida, clásica inmunodeficiencia, o un paciente que reciba corticoides a dosis alta. Recuerda que el corticoide es un medicamento inmunomodulador. De hecho, eso es esperado. Puedes tener neutropenias, que pues la verdad estas sí son peligrosas, sobre todo secundarias a la quimioterapia, en el paciente con un linfoma, una leucemia de base. ¿Por qué? Porque sin neutrófilos, ese paciente queda víctima de cualquier infección bacteriana. Todo lo que hablamos nosotros de la inflamación en un paciente neutropénico, estos mecanismos de la inflamación, todos van a ser de alguna forma abolidos y el paciente pues está en
peligro, ¿ok? Sobre todo en el contexto de un paciente que recibe un medicamento potente como una quimioterapia, puede quedar neutropénico. Entonces, estos pacientes lógicamente van a tener afectación producto de defensas bajas, ¿ok? A ese paciente hay que dar antibióticos y si hace falta algún factor estimulante de colonia. Leucocitosis secundaria a una infección es lo esperado. Estás con moco, malestar general, te sientes mal y bueno, vamos a unos laboratorios para ver cómo estás y tienes los leucocitos 12.000, que es discretamente elevado, 11, 12. Bueno, tienes una leucocitosis, tienes algún tipo de enfermedad infecciosa. Por lo tanto, pues requieres tratamiento. Te pones a hacer cultivos, etcétera, con la intención de estudiar, pues, qué es lo que está ocurriendo. La gran mayoría de los casos son cosas infecciosas, la mononucleosis, que es rara, que es la famosa enfermedad del beso, se asocia a Epstein-Barr virus. Aquí hay mucho CD8 positivo, mucho citotóxico aumentado. El paciente tiene malestar general y también te hace ganglio, ¿no? Adenopatías, como la ves acá. Es una clásica enfermedad infecciosa que cursa con en este caso, aumento de sobre todo los leucocitos y también linfocitos. También pueden aparecer estos famosos nacidos, ¿ok? Que son abscesitos, porque en los ganglios a veces se filtran agentes infecciosos. Entonces, esos agentes infecciosos, si son muy abundantes, comienzan a proliferar en el ganglio y entonces el ganglio se convierte en el sitio de batalla. Entonces, aquí esto se acumula de pus y probablemente eso hay que drenarlo y aplicar antibióticos. No probablemente, eso es lo que hay que hacer. Esto duele, ¿no? Eso está muy sensible ahí. Dice el paciente, eso es muy sintomático. Eso sobre todo aparece en la región de los glúteos, aparecen esos famosos nacidos, ¿ok? Entonces, pues eso hay que drenarlo, limpiarlo bien y el paciente que da antibióticos porque allí hay sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, lógicamente eso, entre otra clínica, va con dolor, malestar general, el paciente puede tener fiebre, entonces eso va con leucocitosis y si demuestra que es bacteriano, ¿ok? Eso va a requerir manejo con antibióticos. Pero bueno, son las cosas reactivas pues que son un poco random, un poco lógicas. Vamos a hablar así de los cánceres de la sangre, ¿no? Entonces, en la sangre, en la neoplasia motolinfoide, se ha hecho mucho avance porque se ha descubierto mucho del contexto molecular de estas enfermedades. Entonces, el paciente hoy en día con una neoplasia hematolinfoide que es detectada a tiempo, de forma oportuna, gracias a los estudios complementarios, al paciente se le da tratamiento dirigido y a un buen porcentaje le va bien. O sea, son cánceres que se curan. Habiendo dicho eso, ¿no? Hay pacientes con leucemias o linfomas que son muy graves, que pues lamentablemente pues no a todos pues les va bien. Hay muchos tipos histológicos y se asocian a las distintas edades de los pacientes. Por ejemplo, en los niños son más comunes las leucemias, sobre todo linfoblásticas agudas, mientras que las leucemias mieloides agudas son más comunes del paciente mayor. Es importante conocer siempre la estadística de la enfermedad con respecto a la edad del paciente. Eso ayuda mucho. Entonces, en grandes rasgos, podemos dividir esto en las neoplasias linfoides, en las Hodgkin y los linfomas T y B, las mieloides, las leucemias, y bueno, las histiocyticas que son medio random, que esas no las veremos porque pues son bien raras. Bien, gran parte son los linfomas, ¿ok? La neoplasia linfoide contiene el linfoma. En el linfoma estudiamos al linfoma de Hodgkin, que pues es un grupo bien descrito. Por cierto, esto está medio viejo ya. Ya vi que apareció una nueva actualización de la OMS, que bueno, no me dio chance para corregirlo, pero eventualmente en actualizaciones posteriores, probablemente muchas de estas cosas que ves aquí a la derecha, muchas vayan a cambiar. Esto a cada rato está cambiando, porque a cada rato se descubren nuevas anomalías moleculares que se traducen, perdón, en comportamientos biológicos, tratamientos y pronósticos distintos. ¿Te aprendes eso hoy? Y mañana literalmente te lo cambian. Así funciona la patología, lamentablemente. Tenemos los Hodgkin y los no Hodgkin, que son los B y los T.
Entonces, cuando la neoplasia está diseminada a sangre periférica como tal y es demostrable, entonces eso es considerado una leucemia. Hay otras neoplasias que son células plasmáticas, que es otra familia que también fue cambiada en esta actualización y corresponden a sobre todo los mielomas múltiples y otras neoplasias pues de comportamientos más indolentes. Como estas células plasmáticas en exceso producen mucho anticuerpo, o sea, mucha inmunoglobulina que no tiene fundamento biológico, entonces eso es medible en sangre. Son pacientes con mucha inmunoglobulina. Es el famoso pico monoclonal. Eso hay que estudiar al paciente por una posible neoplasia de células plasmáticas. Entonces hay que determinar cuál es la célula que está alterada en esta neoplasia para poder darle al paciente un tratamiento. O sea, no creas que cáncer es cáncer y ya. No, recuerda que el cáncer hay muchos tipos histológicos. Todos los que están aquí a la derecha, que para fines prácticos, pues todos me los cambiaron ya. Para entender esto, tienes que saber histología. Por ejemplo, esto es un ganglio linfático que nos muestra folículos linfoides hacia el centro. Se llama centro germinal. Aquí hay células B, hay centroblastos, hay linfocitos B, ¿okay? También hay algo de histiocytos. Hacia la periferia está la zona del manto. ¿Qué encontramos ahí? Linfocitos T chiquititos y linfocitos B. Cada una de estas regiones del ganglio puede transformarse a malignidad. Y dependiendo de cuál sea el precursor, cuál célula fue la que se transformó, allí viene el tratamiento y las distintas variables biológicas. Pero si tú no entiendes el contexto histológico de esto, va a ser bien difícil que tú entiendas el contexto patológico. Para saber qué es anormal, por definición, tú tienes que saber qué es lo normal. La primera que vamos a hablar es la leucemia linfoblástica aguda. Como es una leucemia, quiere decir que hay presencia de blastos en la sangre. Suele verse en niños chiquititos, es la más común de las leucemias pediátricas y es la que les da pues gran parte del nombre de la Asociación de Amigos de los Niños con Leucemia y Cáncer aquí en Panamá. Un niño chiquito, el niño está débil, dice la mamá que él se lava los dientes y sangra con facilidad. Me preocupa, lo veo como muy debilitado, muy cansadito. Vas a una clínica de Arrial, los portales, una cosita así. Te disculpo, pero eso no es hospital. Le hacen un hemograma y tienen una leucocitosis de 100.000, una cosa que está volando a 1.000 kilómetros de altura. Chuchi, cuando tú ves esta, perdón por la palabra, cuando tú ves esta cosa, que uno salta, bestia, 100.000. Tú no tienes que esperar la instrucción del médico para saber qué hacer. Tú como tecnólogo médico sabes que tienes que hacer un frotis de sangre periférica. Le haces el frotis y encuentras que ese pobre pacientito está lleno de blastos, ¿ok? Blastos que se están liberando porque la médula ósea está saturada de blastos. Tiene tantos blastos en la médula que los está sacando violentamente hacia la sangre periférica y es lo que tú estás viendo en tu extendido. El paciente tiene una leucemia. Tomando en cuenta la morfología de esos blastos, tú ves que son blastos que son casi puro núcleo, nada de citoplasma, tampoco nada de gránulos citoplasmáticos. Entonces, esos blastos que prácticamente el citoplasma es un ring, una rayita, esos son, desde el punto de vista morfológico, compatibles con linfoblastos. Lógicamente, la morfología orienta, pero no es suficiente para la fenotipificación de estos blastos. En el caso de una leucemia, lo ideal es hacer esto que está abajo, ¿okay? La flow cytometry, la citometría de flujo, te ayuda a detectar las moléculas de superficie de los blastos, o sea, los CDs o los Cluster of Differentiation, y en base a estas tablitas se interpreta a qué estirpe pertenece este blasto. Estos blastos son 19, 10, perdón, son CD10 y TDT, son linfoblastos, ¿ok? Si a usted le interesa esta parte de la hematología, esto lo hace el tecnólogo médico, son expertos en la interpretación de la citometría de flujo. Se mide en sangre
y así tú puedes medir qué tipo de leucemia va a tener el paciente. Porque no es lo mismo una leucemia linfoblástica que una mieloide, ¿ok? Son completamente distintas. Ambas comienzan en leucemia, pero el manejo es distinto. Y si tú detectas esta a tiempo, no digo que todos, pero un buen porcentaje del paciente le va a ir bien. Entonces, si tú manejas esta herramienta, el diagnóstico se puede hacer bien rápido. Y esto tú lo haces y picas por delante del médico. El médico lo que hace es validar esto y decir, ok, estoy de acuerdo contigo. Pero realmente el tecnólogo médico bien entrenado está cualificado para abordar todos estos estudios de hemograma, flora de sangre periférica y la citometría de flujo. También estos pacientes tienen anomalías moleculares y a nivel de las estudios citogenética. Eso también es de el tecnólogo médico que le gusta esa área. Le hace el cariotipo, le busca las translocaciones, que también estas leucemias son heterogéneas y suelen tener. Es un área bonita de la tecnología médica. Entonces, ¿por qué el paciente está anémico, neutropénico o trombocitopénico? Si yo tengo blastos en sangre periférica, quiere decir que mi médula ósea está repleta de blastos. O sea, no hay precursores eritroides, no hay maduración del granulocito, por lo tanto no hay neutrófilos, y tampoco hay megacarocitos, por lo tanto no hay plaquetas. O sea que yo no tengo ni maduro nada. No tengo ni eritrocitos, ni granulocitos, ni tampoco tengo plaquetas. Por lo tanto, voy a estar anémico, susceptible a infecciones porque no hay neutrófilos, perdón, y con sangrado fácil, que suele ser ese, cuando se cepilla los dientes, que fijo sangras. Secundario a una médula ósea que está totalmente plagada de blastos. Entonces, eso ocurre porque los blastos desplazan a los elementos normales de la médula ósea. Esto es lo que está aquí, no ves el hueso trabecular, está la médula ósea y ves cómo está todo esto repleto de blastos. Una médula ósea con una celularidad cercana al 100%, como un 99%. Entonces, esto está ocupado por puro blasto y todos los otros elementos normales han sido desplazados. Otra neoplasia es el linfoma difuso de células B grandes. Es una neoplasia brava, es un linfoma agresivo. En lo que tú encuentras son estas células grandototas que son mucho más grandes que un linfocito maduro. Son células que parecen los centroblastos del centro germinal del ganglio linfático, ¿no? Son unas células grandototas, por eso se llama linfoma de células B grandes. Células grandototas con evidencia de diferenciación tipo B. Es un linfoma bravo, agresivo, crece en ganglios, pero también puede crecer en sitios pues extraganglionares y esto es rápidamente fatal si no se trata. Como estas son células B, el paciente le puede ir bien con medicamentos anti-CD20, como el rituximab. Mira esta piel y ves esto acá abajo. Esto está infiltrado por linfoma. En este caso, un linfoma con células B grandes, un linfoma agresivo. ¿Okay? Entonces, por eso es importante el diagnóstico oportuno. Bien. Lo otro que se puede malignizar son las células plasmáticas. La forma más grave o más agresiva es el mieloma múltiple. Este también lo cambiaron para esta vuelta. Ahora se asocia a ciertas anomalías citogenéticas bien descritas. Bueno, el punto es que este montón de plasmáticas que son anormales acá secretan un montón de inmunoglobulinas. Entonces, esas pueden ser medidas y conforman lo que se llama el famoso pico monoclonal. Esos plasmablastos, que son todos neoplásicos y atípicos, ocupan la médula ósea, se riegan al hueso, y en el hueso van literalmente destruyendo el hueso. Por eso es que el paciente tiene lesiones óseas y también puede tener una fractura patológica. Una fractura patológica es una fractura que ocurre sin el contexto de un trauma. Eso es completamente anormal. Un paciente que dice caminando, llega a la casa y no aguanto la cadera, me duele. Voy al cuarto de urgencias o voy a buscar ayuda, me hacen una placa y yo estoy fracturado. Y te pregunta el médico, pero señor, usted se golpeó, se cayó en la casa y dice para paciente, no, 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 fue un día que fui temprano mañana a comprar café y unos huevos para el desayuno, regresé a la casa
hice el café, desayuné un poquito, me acosté y cuando me fui a levantar, no aguanto la cadera. Entonces le hacen la placa y el paciente está fracturado. Eso es anormal. O sea, una fractura patológica, tienes que descartar una malignidad, ¿ok? Dolor, obviamente eso duele, obviamente no hay anticuerpos funcionales, así que la inmunidad tumoral está por el piso, y como hay mucha destrucción de hueso, ¿ok? Eso puede afectar también la función renal. Son tumores bravos, por cierto, esa neoplasia es brava, por lo tanto, pues el tratamiento, pues, un poco reservado. Esta médula ósea llena, llena de células plasmáticas que son anormales, como esos plasmablastos. El otro que usted conoce, que es bien famoso, es el linfoma de Hodgkin, ¿no? Caracterizado por esta célula grandotota, que mide 15 a 45 micras, celulota, papá, con el clásico núcleo bilobulado, que se llama la célula de Ritz-Stenberg, ¿ok? Características de los linfomas de Hodgkin clásicos, son CD30 y CD15 positivo. Es una célula que esencialmente tiene un origen B, y en el fondo, en las formas clásicas, porque hay muchas variables, pero en la más común, suelen verse un fondo de células inflamatorias que no son neoplásicas. ¿Qué ocurre? Esta célula chifea al T citotóxico y entonces prolifera y se transforma en ese clásico célula de Ritz-Stenberg. Entonces, ese paciente es un paciente joven, de mi edad, 30 años más o menos, paciente tras unos ganglios a nivel cervical, además adenopatías, no duelen, y el paciente tiene los síntomas clásicos B. Después tiene fiebre, perdió peso, y en la noche suda. Son los clásicos síntomas B. Paciente con esa historia tiene un linfoma hasta que se demuestre lo contrario. Lo bueno es que este Hodgkin, apréndanse por favor esta celulita, con tratamiento al paciente le va súper bien. Es uno de los linfomas de cuando son abordados a tiempo, son de los buenos, ¿okay? Hasta cierto punto puedo decir que se curan, que el paciente le va muy bien con la quimio. Bien. Entonces acá tienen todo su esplendor la célula de Hodgkin, grandotota, enorme, la compara versus sus vecinos, una célula blue, clase de célula, con el núcleo, el clásico núcleo bilobulado, con el núcleo prominente, hasta que salta el núcleo, lo parece un ojo de un búho. Pues también se llaman células en ojo de búho. Son las clásicas células de Ritz-Stenberg. Claro, estas están bonitas, ¿no? Cuando tú le das un ganglio, en una PC de ganglio, tienes que bucearlas. No creas que ojalá sean tan bonitas así siempre, pero bueno, a veces hay que buscarlas. Entonces, esta célula, más la inmuno, si es positiva por el CD30, entre otros marcadores, eso es diagnóstico de un linfoma de Hodgkin y al paciente, pues, teóricamente le va mejor que con otros linfomas que son un poco más agresivos. Con respecto a la contraparte mieloide, las leucemias mieloides agudas, a diferencia de la linfoblástica, suele verse en pacientes mayores, 50 años en adelante. Las manifestaciones clínicas son similares porque, al igual que cualquier leucemia, la médula ósea está ocupada por un montón de blastos. Por lo tanto, el paciente puede estar anémico, trombocitopénico, neutropénico, con las respectivas anomalías clínicas propias de estas manifestaciones. Aquí el paciente pues no le va tan bien como la contraparte anterior. ¿Okay? Eso son las leucemias mieloides, pues son neoplasias bien agresivas, ¿no? Entonces con este hay que tener un poquito más de cuidado, es un poco más reservado el pronóstico. Entonces, esto es lo que ocurre, ¿no? Tienes acá estos blastos que, a diferencia del anterior, tienen muchos gránulos en su citoplasma. Son blastos mieloides. Estos blastos mieloides, aparte de reconocerlos porque tienen más citoplasma y tienen gránulos presentes en abundantes, te ponen estos palitos en el citoplasma que se llaman Auer rods o bastones de Auer. Particularmente esta célula tiene muchos bastones de Auer, ¿ok? Muchos. Esto es un promielocito y cuando tienes esta característica con tanto bastón de Auer, eso se llama una fagot cell. Esa fagot cell es clásica de esta leucemia que está aquí, la promielocítica aguda. Entonces, encontrar Auer rods y encontrar gránulos, eso es evidencia morfológica de que tú estás enfrente de una leucemia de línea mieloide. Al igual que con la anterior, el diagnóstico fenotípico
es más útil con la citometría de flujo. Entonces, estos blastos son CD34 positivo y son también de línea amiloide de CD33. ¿Okay? Entonces, la citometría de flujo te ayuda a determinar qué tipo de leucemia es esta y así está orientado el tratamiento. También esto que está acá, ¿no? Tú determinas las translocaciones a nivel citogenético, genes de fusión, eso también por biología molecular, y eso ayuda a dar un tratamiento dirigido. Bien, y esta que también es buena, que esta sí pues está bien descrita, es la leucemia amiloide crónica. Afecta a jóvenes, pero también afecta a pacientes un poquito mayores. El rango es bien amplio. Se caracteriza porque a nivel del cariotipo hay una translocación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. El resultado es este cromosoma Filadelfia que da como consecuencia la presencia de este gen de fusión BCR-ABL. Ese gen de fusión BCR-ABL hace que haya mucha actividad tirosinquinasa, que el resultado es que haya mucha proliferación de la línea granulocítica, tan marcada que pueda haber leucocitosis de hasta 100.000. Una cosa toda mecha, ¿ok? Y tú puedes encontrar en sangre periférica, perdón, muchas formas mieloides inmaduras. Entonces, como el problema aquí es la actividad tirosinquinasa, a estos pacientes le van bien con inhibidores de tirosinquinasa, como el imatinib. Y diagnosticada a tiempo, el paciente se puede curar. Es uno de los cánceres más bonitos que hay, porque es uno de los cánceres compartido con el Hodgkin que se pueden curar. Y ya para terminar rapidito, quizás 5 minutos, un poquito las plaquetas. Las plaquetas, la cuenta normal es de por lo menos de 150 a 500.000, dependiendo de qué laboratorio tú estés trabajando. Pero cuando hay menos de 150, ya eso es considerado una trombocitopenia. Entonces, cuando la cuenta está por 5.000, entonces el paciente puede sangrar. La gran causa de esta destrucción plaquetaria es de forma autoinmune. ¿Okay? Hay complejos inmunes que destruyen las plaquetas. Entonces, probablemente aquí hay que estudiar al paciente por algún tipo de enfermedad inmune. No es que el paciente va a sangrar como un carro cisterna. Él te va a hacer sangraditos bien inocentes, como lo que tú ves aquí, en piel y mucosas, esas manchas rojitas son las clásicas petequias. Ocurre porque hay anticuerpos, antiplaquetas que las van a destruir a nivel del vaso. O sea que el paciente se puede beneficiar de la esplenectomía. Entonces, en el contexto de esta púrpura inmune trombocitopénica, una hemorragia toda mecha como tal es rara. Ocurren estos sangraditos molestos, pero poco serios desde el punto de vista clínico, que suelen responder bien a inmunosupresión, ¿no? Yo creo que esta es la última ya sí. Bien, muchachos, tienen preguntas, dudas, comentarios, Profe, una pregunta. todas las que tú quieras. Por ejemplo, cuando el mismo cuerpo se secuestra al vaso, ¿por qué pasa? Bueno, a ver, ¿cómo así? ¿Cómo así? Por favor, explícate mejor. Es A ver que qué yo tengo punto. un amigo que él es portador de mía falciforme, entonces él explica como que yo le decía que era un secuestro esplénico, pero o sea, como que cuando lo fueron a ver ya no tenía vaso. Tuvo una crisis y el vaso ya no estaba. Ya entendí. ¿Viste? ¿Qué diferencia cuando se elabora mejor la pregunta? Bueno, llega un punto donde el vaso se llena tanto de drepanocitos que el vaso comienza a sufrir autoinfartos. ¿Okay? El vaso comienza a obstruirse todo su aporte sanguíneo y el vaso comienza a comienza a morirse él solito. Por supuesto, eso no ocurre de un día para otro. Eso son crisis tras crisis tras crisis que al final de tantos autoinfartos, literalmente el vaso queda pues prácticamente eliminado. Eso será como la consecuencia final de estas crisis de secuestro. Y ocurre por eso, porque progresivamente, cada vez que hay esta crisis de secuestro, el vaso sufre en menor o mayor medida esos autoinfartos que serán chiquitos, pero son colectivos. Entonces, todo el vaso queda poco a poco autoinfartado porque los vasitos se van obstruyendo. O sea, esa es otra potencial complicación, si lo quieres ver así,
de estos pacientes con anemia falciforme, esos autoinfartos esplénicos. ¿Qué más? Gracias, profe. Claro, eso no es inocuo. Obviamente esos autoinfartos generan inflamación, un montón de cosas, pues, que eso es un problema. Pregunta, pregunta, pregunta. Bueno, jóvenes, voy a cumplir con mis otras actividades. No tienen preguntas, pues no pasa nada. Y bueno, recordemos que tenemos pendiente para el viernes nuestro quiz, perdón, nuestro primer parcial. Y bueno, veremos qué pasa después de eso. Chao, cuídense y que estén bien. Hasta luego. Chao, profe. Hasta Chao, luego. profe.